Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Psique Laboral. Mi nombre es María Ángel Rondón y si alguna vez te has preguntado si el conflicto forma parte de la dinámica organizacional, en esta ocasión estaremos hablando acerca de esta tópica tan importante para comprender el comportamiento de los sujetos dentro de una organización. Para comenzar, definamos qué es un conflicto. En palabras de Torrego, 2003, como se citó en Gómez, 2013, este autor nos plantea que un conflicto es una situación que involucra a dos o más personas que se encuentran en oposición o en desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, valores, deseos son incompatibles o ellos perciben que son incompatibles. En este proceso juegan un papel importante o surgen emociones y sentimientos que pueden llevar a que la relación entre las partes se encuentre robustecida o deteriorada, lo que va a depender específicamente del proceso de resolución del conflicto. Partiendo del concepto inicial del conflicto, surge una incógnita bastante importante. Desde la perspectiva organizacional, el conflicto es intrínsecamente negativo. La respuesta es que esto va a depender de su gestión. Como nos indican los autores Robbins y Walton, el conflicto es algo inevitable en las organizaciones, que forma parte de las relaciones e interacciones humanas. Sin embargo, va a depender de si éste se maneja de una forma adecuada. Por lo tanto, su connotación positiva o negativa depende de la gestión que se le da al conflicto. Estos autores proponen que el conflicto sea visto como el fuego. El fuego, desde un punto de vista funcional, nos permite cocinar y calentar. Sin embargo, desde un punto de vista que no se controle, puede quemar y destruir todo a su alrededor. Para ver esta gestión de conflicto de una forma más práctica, vamos a utilizarlo en un ejemplo de una organización real. Esta es una agencia de marketing digital llamada Impulso Creativo. El contexto del conflicto es que para la creación de contenido de marketing hay dos equipos, el equipo que es pro orgánico y el equipo que es pro pagado. Estos equipos chocan en sus ideas sobre cuál es la estrategia más adecuada para lanzar un nuevo producto vegano. Entonces, el equipo con contenido orgánico indica que a través de sus propias ideas y de sus propios seguidores se le puede dar un impulso a un nuevo producto, mientras que el equipo de contenido pagado indica que la mejor manera de lanzar el producto vegano es a través de la paga publicitaria, a través de las distintas plataformas o medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la primera gestión del conflicto? Bueno, la gerente invita a ambos equipos a una reunión donde se va a hacer un debate abierto, donde se propongan y se busquen soluciones combinadas, en lugar de evitar el conflicto o de imponer una decisión desde la gerencia. Esto ya nos indica un primer paso que va a permitir ver ese conflicto desde un punto de vista positivo. Entonces, cuando este conflicto es bueno, en primer lugar, estimula la innovación. Cuando dos equipos con ideas polarizadas sobre un producto, en este caso el vegano, pueden llegar a una solución más indicada tras debatir sus posturas y que el otro equipo las escuche. Entonces, en este caso de la agencia Impulso Creativo, el debate abierto llevó a escoger una estrategia superior mixta, es decir, van a combinar contenido orgánico y contenido pagado para el lanzamiento de este nuevo producto, lo cual es una estrategia más robusta que cualquier idea individual, lo que le permite pues más posicionamiento a la empresa. En segundo lugar, mejora la toma de decisiones. En el debate, las posturas se ven altamente influenciados por la necesidad de argumentar un análisis más profundo y objetivo, lo que genera una elección más informada que se pueda pensar tanto en el cliente como en la empresa. Y por último, fortalece los equipos. ¿Cuál fue el resultado de la resolución primaria de este conflicto? Bueno, que se hizo una estrategia de lanzamiento del producto vegano combinada. Y esto produjo que haya una satisfacción de las partes y que dé un resultado ganar-ganar, lo que puede unir más a los equipos, quienes aprenden a valorar la diversidad de las ideas y a co-crear de manera conjunta. ¿Qué hubiera pasado si el conflicto en impulso creativo no se hubiese gestionado de una forma eficaz? Bueno, en primer lugar, rompe la comunicación. Esto sugiere que ambos equipos dejaran de hablarse, lo que promueve pues debates intensos y dejar a un lado las relaciones interpersonales en los equipos de trabajo. Y en segundo lugar, pues crear un ambiente tóxico, es decir, un clima desfavorable y desagradable para los equipos de trabajo, lo que promueve desacuerdos y cierta tensión en las reuniones para los equipos de trabajo, pero también para designar tareas y responsabilidades en la creación de los contenidos en esta empresa de marketing digital. Nos surgió un conflicto en nuestro campo laboral. ¿Qué hacemos para resolverlo? Bueno, allí es cuando entran los distintos modelos de intervención que podemos utilizar como psicólogos organizacionales. Debemos considerar, en primer lugar, cuáles son los conflictos específicos que surgen en la organización, los objetivos y el contexto en el cual se produce. Antes de establecer cuál va a ser el modelo de intervención para resolver el conflicto, el psicólogo debe evaluar tres aspectos importantes. En primer lugar, que el conflicto permanezca en una condición previa, es decir, que esté en un estado de madurez adecuado que le permita al psicólogo poder intervenir. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, en primer lugar, una percepción de costo-beneficio. Las partes del conflicto evalúan que los costos de seguir manteniendo la confrontación son más perjudiciales que llegar a establecer un acuerdo mutuo. Y también las personas involucradas en dicho conflicto deben tener la creencia de que se puede resolver o enfrentar a través de una perspectiva constructiva. Habiendo evaluado todo esto, vamos a pasar a ver cuáles van a ser esos modelos que podemos utilizar. En primer lugar, tenemos el modelo tradicional lineal, que es de Harvard y Fisher. Este tiene como objetivo que las partes lleguen a un acuerdo mutuo a través de la reducción de las causas y discrepancias que hay entre las partes y los objetivos que las mismas tengan. Su centro va a ser la comunicación y el
contenido de esta. Sin embargo, no va a tomar en cuenta ni va a modificar las relaciones interpersonales, ya sean negativas o positivas, que se han generado a través de este conflicto. Por lo tanto, es apropiado para la gestión de conflictos que se presenten en empresas y en organizaciones. En segundo lugar, tenemos el modelo transformativo de Bosch y Follier. Este es un modelo que no le da tanta relevancia e importancia a los acuerdos, sino que su objetivo va a ser que las personas implicadas desarrollen habilidades y capacidades para gestionar por sí mismos los conflictos y transformar las relaciones. Por lo tanto, se sitúa opuesto al anterior porque su centro va a ser transformar las relaciones que hay entre las partes del conflicto. Y este se puede aplicar en ámbitos que le den relevancia o importancia a las interacciones y relaciones interpersonales. Como ejemplo, podemos situar a una ONG ambientalista que tiene fricciones constantes entre el equipo de conservación del campo y el equipo de recaudación de fondos, donde se manifiesta que un equipo no comprende la complejidad del otro y que no se valora el trabajo que cada uno realiza. Esto se manifiesta en la desconfianza y la falta de cooperación. Entonces, en este caso, un acuerdo sobre un proyecto específico pasa a un segundo plano, donde lo crucial es que ambos grupos o ambos equipos aprendan a reconocerse, respetarse y abordar futuros conflictos desde una perspectiva de colaboración o cooperación, lo que permite transformar su relación de desconfianza a una interdependencia positiva. Luego tenemos el modelo circular narrativo de Sarah Koch. Este es uno de los modelos más completos porque involucra tanto el ámbito de las relaciones como llegar a acuerdos. Sus objetivos son tácticos y provisionales porque, además de buscar una solución conjunta, busca transformar la calidad de las relaciones entre las partes implicadas. Como ejemplo, podemos poner una clínica médica familiar en donde dos doctores están teniendo un conflicto que ha escalado desde hace mucho tiempo por la asignación de pacientes, los horarios y la compra de equipos. El conflicto ya no solamente abarca un ámbito de temas específicos profesionales, sino que ha afectado la relación interpersonal, profesional y personal entre ambos doctores, lo que ha generado un ambiente tenso para el personal. Entonces, este modelo sería muy adecuado para este ejemplo, porque aquí el enfoque no es solamente, por ejemplo, dividir a los equipos, dividir la compra de los equipos, generando una solución justa para ambas partes, sino que también es restaurar la confianza y la capacidad de trabajo en equipo, que es lo que realmente permitirá propulsar y mejorar ese clima organizacional en esta clínica familiar. Y por último, tenemos el modelo apreciativo de Copper-Reader y Erispaster. Ellos proponen una metodología de construcción a través de la teoría apreciativa que promueve un cambio social, no solamente viéndolo como posible, sino que da una metodología completa de cómo lograrlo, es decir, modificando el clima. Entonces, el centro va a ser la generación de información para promover el compromiso y poner en práctica la voluntad colectiva de los grupos y de las organizaciones. Utiliza procesos como los diálogos apreciativos que promueven cambios en el ámbito de trabajo, generando un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo y también impulsando la remotivación a través de metodologías distintas que se alineen con los objetivos que se quieren conseguir. Aquí se puede poner como ejemplo un hospital público en donde tiene un clima organizacional desgastante, ¿sí? Que ha tenido quejas frecuentes sobre los enfermeros y los médicos con una sensación de sobrecarga y comunicación deficiente, donde el clima es pesado y las personas implicadas manifiestan que este clima siempre ha sido así. Entonces, en este ejemplo, podemos observar que el impacto de aplicar este modelo de intervención no se centra en resolver el conflicto específico, sino en cambiar la narrativa general del hospital. Y esto va a llevar a que se cambie el clima organizacional, es decir, se pasa de una cultura de queja y problema a una de reconocimiento de la fortaleza, la esperanza y la acción colectiva, remotivando al personal y humanizando los procesos al enfocar la energía en lo que ya está funcionando y en lo que es deseable. Esto va a permitir que se pueda trabajar más en equipo y que este clima ya no sea percibido como desgastante o sea percibido como que siempre ha sido así, sino que tiene una oportunidad de cambio. La cultura organizacional y su papel en la resolución de conflictos colaborativos. La cultura dentro de una organización va a ser nuestra barrera o nuestra puerta para poder intervenir y resolver los conflictos desde un punto de vista colaborativo. Como ejemplo, para verlo de una forma más real, vamos a situar la constructora llamada Horizonte. El contexto de esta empresa es que está diseñada en una jerarquía rígida, hay antecedentes de desconfianza entre los departamentos y la cultura posee una mentalidad de pañitos de agua tibia en lugar de la prevención. El conflicto actual de esta empresa es que hay retrasos crónicos en las entregas de materiales a las obras, generando una fricción entre el departamento de operaciones y el departamento de compras. Esto genera pérdida de recursos valiosos como lo es el tiempo y por lo tanto la calidad de el producto que se está ofreciendo en la constructora. Hay un intento de resolución por parte del Departamento de Recursos Humanos que propone una mediación y un consenso grupal para encontrar soluciones colaborativas. Sin embargo, como esta es una cultura organizacional rígida, jerárquica, con una mentalidad de resoluciones que no van a la raíz del conflicto, en primer lugar va a influir la jerarquía, ¿sí? Como es rígida y las decisiones siempre vienen de arriba, los empleados pueden tener resistencia a participar en procesos horizontales y colaborativos como el Work Café, que lo vamos a ver un poco más adelante, que está gobernado por el temor a represalias o por escepticismo, es decir, los trabajadores piensan, esto no va a servir de nada o mi opinión no es tomada en cuenta.
En segundo lugar, pues ya hay un antecedente de desconfianza enquistada, en donde hay rivalidades entre los departamentos de operaciones y compras y una mala práctica, ¿sí? Es decir, puede ser percibido como un sabotaje o puede tomarse como personal hacia el departamento, hacia los trabajadores. Entonces, esto va a fungir como una barrera que no nos va a permitir generar un ambiente seguro que requieren estas técnicas colaborativas. Entonces, en este consenso grupal al que llama recursos humanos, se va a convertir en un espacio para culpar y no para colaborar, sin generar soluciones reales. Y en último lugar, tenemos la cultura de parches. Esta organización o esta constructora está actuando únicamente en modo crisis, sin prevenir cuáles son las causas de este conflicto, que pueden generarse también en el futuro. Por eso es que los directivos o los encargados de esta constructora pueden ver estos métodos colaborativos como una pérdida de tiempo, prefiriendo soluciones rápidas, pero que son superficiales, es decir, son simplemente parches. Entonces, en este caso, los directivos pueden ver este método colaborativo como el Work Café como una pérdida de tiempo y regresan a imponer soluciones y decisiones unilaterales, lo que hace que se repita este ciclo y que no se dé la apertura para instaurar estrategias colaborativas y resolver el conflicto. Técnicas de consenso para transformar la cultura organizacional orientada al conflicto disfuncional. En este caso podemos aplicar una estrategia de Work Café. Vamos a tomar como ejemplo una empresa llamada Electrofuturo que se dedica al desarrollo de hardware y software. En este momento sufre una cultura de conflicto disfuncional porque hay culpas y desconfianza entre los departamentos de ventas, soporte técnico y desarrollo, manifestado en las luchas por la priorización del software. La primera intervención es que la dirección implementa y hace un llamado a una jornada de colaboración para poder transformar la cultura. Este Work Café se va a situar en 4 etapas. La primera es realizar una serie de preguntas con propósito. Se evitan debates abstractos y se enfocan en preguntas clave como ¿qué necesitamos hacer diferente para mejorar las entregas y la confianza? Esto obliga a los participantes a buscar soluciones y no culpables. En segundo lugar, la participación igualitaria. En el Work Café participan todos, los empleados, los directivos, los encargados, supervisores, lo que hace que todos puedan aportar sin ningún tipo de jerarquías y esto rompe las relaciones de poder o el miedo a las represalias, etcétera, y da voz a quienes usualmente no la tienen. En tercer lugar, la polinización de ideas. Cuando las personas rotan a través de las mesas, esto permite que puedan realizar análisis profundos y encontrar puntos en común con los otros equipos, lo que hace que se puedan enriquecer mutuamente y construir entendimiento compartido, así como soluciones sistémicas. Y por último, los resultados visuales. Las ideas o los consensos que se hayan dado a través del Work Café se registran en dibujos y notas, lo que permite hacer tangible el proceso colaborativo. En este caso, para esta empresa, en Electrofuturo sería bueno que aplicaran un memory wall, en donde en un muro todos los que participaron en esta estrategia o en esta técnica colaborativa coloquen cuáles fueron los resultados del consenso y de esa colaboración, lo que le da propiedad colectiva a las soluciones, impulsando el compromiso con la implementación entre los empleados. Desde el punto de vista de psicólogos organizacionales, ¿cómo aseguramos que las intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles dentro de la organización, así como cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica en la gestión del conflicto? Bueno, en primer lugar, el psicólogo organizacional debe mostrar el valor de su trabajo para poder que las empresas realmente lo tengan en cuenta. En este sentido, se debe considerar que muchas organizaciones no creen en las teorías o los conceptos abstractos que se proponen, por lo que se debe tener en cuenta que mostrar este trabajo o estas estrategias en resultados concretos y soluciones aplicables. Es decir, como psicólogos organizacionales debemos traducir nuestro conocimiento hacia los directivos o hacia los grupos de interés en acciones que resuelvan los problemas específicos que forman parte de la cotidianidad de la empresa. En segundo lugar, para que nuestras intervenciones realmente sean útiles, debemos enfocarnos en aquellas problemáticas que agobian a los directivos y envuelvan a la empresa como tal, como el ausentismo, la rotación de personal, la cohesión grupal, la productividad, los conflictos interpersonales, etc. Además de presentarlo o fundamentarse en un ámbito teórico, debemos presentarlo en un término práctico. Por ejemplo, utilizando números, decirle a la empresa, esta técnica ha reducido en un 80% el ausentismo laboral en el último año en tal empresa. Porque las empresas entienden mejor cuando se les hablan de números y de ejemplos concretos y así extraen cuál es el valor fundamental de las estrategias que estamos aplicando. Y por último, la adaptación. El psicólogo debe adaptar las teorías según la realidad de cada organización. Es decir, no todas las estrategias van a ser aplicables para todas las organizaciones, porque el psicólogo debe conocer y entender cuál es la cultura de esa empresa. No es lo mismo aplicar una estrategia para una empresa, una ONG ambientalista, como lo vimos anteriormente, que aplicarla a una empresa familiar. Entonces, el psicólogo debe tener la capacidad de ser flexible y pues conocer cómo se desenvuelve esa cultura en el ámbito laboral, antes de proponer cuáles van a ser las soluciones para resolver las problemáticas de la organización. Porque a veces las problemáticas que se ven en una empresa es por problemas de comunicación. Entonces, es algo más sencillo de resolver y no se necesita de estrategias que sean más complejas o que lleven más gastos de recursos como tiempo y dinero. Entonces,
Además, el psicólogo debe entender que en el mundo aplicable de la psicología organizacional no hay tiempo para diagnósticos largos o intervenciones perfectas, sino que el psicólogo debe combinar el cambio gradual con la medición de resultados y ajustarlos sobre la marcha. Entonces, cuando las empresas ven que las orientaciones, las indicaciones que un psicólogo organizacional ha propuesto generan cambios en el ambiente laboral o en las problemáticas que se han establecido, es cuando el puente o la brecha entre la teoría y la práctica se cierra. Ahora bien, la identificación precoz de las causas que generan conflictos. Desde la perspectiva de diversos autores, se ha establecido que la insatisfacción y las expectativas no cumplidas que no se expresan a tiempo son una de las principales causas que generan conflictos en las organizaciones. Entonces, el papel del psicólogo organizacional va a ser identificar estas señales de alerta que nos digan que probablemente se puede generar un conflicto en el futuro. Entonces, esto permite que nosotros podamos actuar antes de que el problema crezca y se vuelva algo más grave, ¿sí? La clave está en que nosotros podamos identificar o evaluar cómo es la percepción de los empleados sobre qué esperan de su cargo y de la empresa. Las estrategias que podemos utilizar para recoger este tipo de información son las encuestas que sean sencillas, cortas, accesibles y recurrentes en el tiempo, las entrevistas y las reuniones en grupos pequeños que representen a una porción significativa de los empleados. Esto nos va a permitir conocer si hay percepciones equivocadas de los empleados hacia la empresa y las decisiones que ésta toma, así como también cuáles son los motivos que hay detrás de esa insatisfacción o de esas expectativas no cumplidas. Esto nos lleva a analizar de forma profunda el ambiente de trabajo en un aspecto tangible y no tangible, ya que aquellos aspectos que no visualizamos a primera vista, como las normas no escritas de la empresa, hacen que la insatisfacción y las expectativas no cumplidas se acumulen hasta estallar. Por ejemplo, que los empleados tengan que evitar quejas o no hablar abiertamente sobre los problemas. Entonces, el papel del psicólogo va a ser que se le haga saber a los empleados que ellos pueden expresar sus sentimientos, percepciones o desacuerdos ante la empresa de una forma abierta y tranquila, lo que promueve una cultura segura en donde los empleados pueden expresarse. Y la idea de identificar de forma precoz las causas de los conflictos es que permitamos no buscar culpables, sino generar soluciones que puedan beneficiar a todos y tener un enfoque ganar y ganar. Es decir, tanto la empresa como los empleados salgan beneficiados. Entonces, esto permite primero identificar las señales de alerta en donde vamos a intervenir para cortar el problema de raíz y que el conflicto no se vuelva algo grave que no podamos resolver o que pueda llegar a instancias mayores. Entonces, esto va a ser muy importante para la resolución del conflicto. La comunicación ascendente y descendente en la gestión de las expectativas y la reducción de insatisfacción que deriva en conflicto, lo que hablábamos en la lámina anterior. Es importante comprender que la comunicación clara y honesta entre los directivos y los subordinados y viceversa es clave para evitar los malos entendidos y reducir la insatisfacción de los empleados, lo que puede generar conflictos, como ya lo vimos. Entonces, cuando los líderes se comunican con transparencia, sinceridad y permite esto que puedan alinear las expectativas de los empleados, se explica de una forma clara qué se espera de cada trabajador, cómo se va a evaluar su desempeño, qué recompensas o oportunidades existen a partir de esa evaluación, cuáles son las limitaciones reales de la empresa y esto. O sea, esta honestidad de la comunicación evita que los empleados se creen falsas expectativas o interpreten de forma negativa las decisiones de la empresa. Por ejemplo, si un negocio le indica a sus trabajadores de que ya no va a ser su pago totalmente en dólares, sino que ahora va a ser mitad dólares y mitad bolívares, pues esto puede generar al principio una reacción negativa o de cierta decepción de los empleados, pero evita una insatisfacción futura en cuanto a cómo se van a entregar los pagos. Y por último tenemos la comunicación ascendente. Igualmente es importante que los trabajadores permitan expresar sus preocupaciones a los directivos o a los jefes antes de que se conviertan en problemas más graves. Se pueden aplicar estrategias como buzón de sugerencias, encuestas anónimas o reuniones con feedback que van a ayudar a determinar cuáles son las frustraciones tempranas de los empleados o de los directivos, entender cómo perciben los empleados las políticas de la empresa y por último, cuáles son las necesidades no cubiertas tanto de los empleados, de los departamentos, de los directivos, etc. Entonces, la clave va a ser que la comunicación ascendente y descendente fluya de una forma natural, en donde los empleados se puedan sentir comprendidos y escuchados por la empresa, así como también tomados en cuenta. Entonces, los problemas van a ser abordados desde una forma cooperativa, colaborativa, para que los trabajadores se sientan en un clima laboral agradable, en lugar de que se acumulen emociones negativas en contra de la empresa o en contra de los mismos trabajadores. La resolución de conflictos necesita el rol de un mediador. Entonces, pues es un papel bastante complejo y por lo tanto se necesita un programa de formación para los psicólogos organizacionales y ser así mediadores eficaces. ¿Cómo podemos diseñar este programa de formación? Bueno, en primer lugar, el futuro mediador debe manejar los fundamentos del conflicto organizacional, es decir, cuál es la naturaleza, las causas, las capacidades de afrontamiento y los efectos posibles que puede tener ese conflicto, identificando cuál es la estructura, es decir, personas, procesos y problemas involucradas en el conflicto y cuáles son las causas, si es por valores, conflictos interpersonales, necesidades, percepciones o procesos psicológicos.
etcétera. Esto va a permitir poder ver el conflicto desde un aspecto positivo y funcional, dejando a un lado la perspectiva disfuncional o negativa del conflicto en la organización. En segundo lugar, el manejo de los principios y de los modelos de mediación. Es decir, la formación debe estar dirigida a la adquisición de un conocimiento profundo sobre qué es la mediación, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus principios, entre los que se encuentran la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad del mediador y el respeto hacia la buena fe y la ley. El mediador debe ser capaz de facilitar, ayudar y asistir a las partes para que puedan llegar a su propio acuerdo. En tercer lugar, tenemos el manejo del proceso formal. Un mediador eficaz debe tener una capacitación en el proceso de la mediación formal y manejar sus técnicas. Esto incluye conocer las etapas del conflicto, que esto va a depender de la perspectiva teórica. Por ejemplo, según Lederach, el conflicto se divide en entrada, cuéntame, situarse, arreglar y el acuerdo, y el de Snollhots se divide en apertura, determinación de puntos, ayuda a entrenarse, compartir responsabilidad y llegar al acuerdo. En cuarto lugar, tenemos que se deben desarrollar habilidades técnicas y que son específicas, en donde primero debe haber un manejo profundo de la comunicación. Un mediador debe tener escucha activa, es decir, sintetizar, retener, comprender y atender la información. También debe comprender el lenguaje no verbal, identificar los pequeños cambios que hay en el mismo, manejar e identificar las barreras de comunicación o los ruidos que interfieren en la comunicación y cuáles son las formas más efectivas para presentar determinada información, manejar la distancia comunicacional que pueda haber entre las partes y realizar las preguntas adecuadas. Además, este programa de formación debe tener una negociación colaborativa, es decir, debe haber una capacitación en las técnicas que permitan un enfoque ganador-ganador, basadas en la identificación de cuáles son los intereses de cada una de las partes y buscar un mutuo beneficio. Se pueden utilizar modelos como el de Fisher y Uri, que se llama Getting to Yes, es fundamental, donde se busca que ambas partes estén satisfechas y se utilizan estrategias como la lluvia de ideas para generar opciones. También deben manejarse las técnicas de mediación, utilizar estrategias como el caucus, en donde hay sesiones separadas que nos permiten ver las opciones y evaluar las posturas de cada una de las partes. Y el mediador debe saber equilibrar el poder que tiene, facilitar el intercambio de roles, proyectar a futuro, gestionar las emociones de sí mismo, resolver los estancamientos que pueden haber en el proceso de resolución, ser neutral en contenido y asertivo en el proceso. Además, este programa debe tener un entrenamiento práctico, es decir, un enlace entre la teoría, pero también la práctica. Entonces, vamos a utilizar métodos interactivos intensivos como videos, juegos de roles y un programa experimental con evaluación y retroalimentación del desempeño de esa formación. Y por último, la capacitación para formar a otros. Un mediador eficaz va a asumir en ciertas ocasiones un rol de entrenador para poder educar a aquellos negociadores que no tengan tanta experiencia o tengan una poca preparación para evitar situaciones en las que estos roles carezcan de confianza y actitud participativa y puedan ver limitada su capacidad para resolver un cierto conflicto. ¿Cuáles son los dilemas éticos o prácticos de un mediador sin imparcialidad? En primer lugar, la pérdida de credibilidad y aceptación. Cuando un mediador no es neutral ni imparcial, pierde la credibilidad de las partes, es decir, ya no confían en él, lo que promueve la no aceptación de las propuestas de intervención o de resolución del conflicto y surge un cuestionamiento del rol del mediador. Esto genera una barrera psicológica que impide la resolución efectiva del conflicto. En segundo lugar, la dificultad para alcanzar una solución. La imparcialidad del mediador influye en la percepción justa y la aceptación, así como la satisfacción de la solución que se ha propuesto. Si el mediador inclina la balanza hacia una de las partes, puede proponer un acuerdo rápido en lugar del mejor acuerdo para las partes. Esto lleva a una insatisfacción y a un enfoque de ganador y perdedor. En tercer lugar, genera un proceso ineficaz y fracaso de la mediación. La falta de neutralidad, imparcialidad, baja gestión emocional o pérdida de la comunicación obstaculiza la capacidad del mediador para poder ayudar a las partes a explorar cuáles son las posibles soluciones, comprenderse mutuamente y llegar a su propio acuerdo. Si el mediador no domina estas habilidades, el proceso de resolución del conflicto fracasa y lleva a escalarlo. Es decir, un conflicto escala cuando hay una evolución de las tácticas suaves a tácticas duras. De promesa se cambia a amenazas, coacción o persuasión. Hay una ampliación de los asuntos conflictivos, es decir, de uno puntual a una generalización. Hay una personalización de los problemas, es decir, la persona piensa que es contra ella. Hay una transformación motivacional desde una posición individual a obtener objetivos propios a posiciones competitivas, tratar de derrotar al otro. Y esto genera que hay un aumento de las personas implicadas. ¿Cómo fomentamos una cultura que vea el conflicto como oportunidad? Bueno, en primer lugar, debemos cambiar la concepción del conflicto y hacerle entender a los trabajadores o los individuos que están dentro de la empresa que esto es algo natural o inevitable. Y que si se gestiona positivamente podemos verlo desde el punto funcional y constructivo. La idea no es eliminar el conflicto, sino trabajarlo de la forma más efectiva para poder maxificar los efectos positivos y minimizar los negativos. Esto genera que el conflicto se asuma como un incentivo, una oportunidad de aprendizaje y un motor de desarrollo organizacional. En segundo lugar, cultura de mediación. Debe haber un cambio radical de paradigma en la noción o el modo de relacionarse y trabajar dentro de la empresa, a través de distintas metodologías que impulsen una cultura de paz para obtener los objetivos deseados o cambios deseados a un corto, mediano y largo plazo, a través de la corresponsabilidad, el compromiso con las personas, con los procesos y con los resultados. En tercer lugar, la promoción de la salud relacional. Se debe promover esta salud entre los clientes y los usuarios, ¿sí? Mediante la formación de
la formación en la mejora de la comunicación horizontal, vertical y transversal. En cuarto lugar, la prevención de los conflictos. ¿A través de qué? De la formación. Vamos a formar a los empleados o a los individuos de interés en habilidades colaborativas y de comunicación en situaciones difíciles dirigidas a grupos diana, es decir, esos grupos objetivos que van a incluir personas que sean vulnerables a estos conflictos. Y por último, el tratamiento del conflicto, es decir, mediante la intervención precoz que hablamos anteriormente, se busca establecer un sistema de atención primaria de las problemáticas con las personas que estén suficientemente entrenadas para funcionar como mediadores. ¿Cuáles son los posibles desafíos de implementar el WordCafé en estructuras jerárquicas? Esta es una pregunta bastante relevante porque estas estrategias colaborativas van a depender su aplicación, sus resultados, de cuál es la cultura organizacional y también el diseño organizacional de la empresa. En este caso, uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio que hay por parte de los empleados en estructuras muy verticales, donde generalmente las decisiones fluyen de arriba hacia abajo. Entonces, existe un escepticismo o poca creencia ante estos procesos colaborativos o participativos porque los empleados pueden pensar de qué sirve mi opinión si al final los jefes o los directivos van a decidir. Entonces, estas estrategias promueven igualdad de voces, ¿sí? En donde se comparten muchas ideas y muchas estrategias. Entonces, esta situación puede generar incomodidad en culturas donde estén marcadas por el poder y el estatus de la jerarquía. Además, si la empresa tiene fallas o faltas en las habilidades conversacionales entre los colaboradores, pues esto representa otra barrera importante, porque hay empresas que no fomentan el diálogo abierto y que la resolución de los conflictos se ve desde una perspectiva autoritaria o de manera evasiva. Entonces, pues los participantes pueden sentirse incómodos compartiendo perspectivas personales. Generalmente, esto se puede aplicar en la etapa de polinización del WordCafé, que ya lo vimos anteriormente, en donde se busca una posición cruzada de ideas entre los participantes. Si las condiciones de la aplicación de esta estrategia son inadecuadas, estas estrategias pueden convertirse simplemente en comunicaciones directas sin un significado importante y clave sobre el conflicto, en lugar de conversaciones productivas. Entendiendo que la comunicación es un aspecto que va a formar parte del conflicto, debemos identificar cuál es aquella comunicación que escala y cuál es aquella que ayuda a resolverlo. Entonces, la comunicación que escala el conflicto se caracteriza por ser disfuncional y contiene mensajes mal expresados. Esto lleva a falta de claridad, falta de sinceridad, malos entendidos, falla en las interpretaciones de las claves, omisiones, y se ve altamente influenciada por antecedentes de malas relaciones o barreras psicológicas preexistentes. A menudo también esta comunicación utiliza un estilo de confrontación o dominación que se concentra en acusaciones, críticas personales o negación de la responsabilidad. Este tipo de comunicación genera emociones negativas que son muy fuertes, lo que promueve que se deshaga la comunicación, provoca la polarización de las partes y la escalada del conflicto. Mientras que la comunicación que ayuda es efectiva, abierta, fluida, mejorando la calidad y la cantidad de la interacción. Implica un diálogo tranquilo, de reconocimiento, de respeto mutuo entre las partes, permite separar a las personas del problema centrándose en los intereses y buscando opciones que sean de mutuo beneficio para que las partes se sientan escuchadas y comprendidas. Ahora, ¿cómo desde el punto de vista psicológico como mediadores podemos distinguirlas? En primer lugar, se hace observando el proceso comunicativo. ¿Cuál es su claridad y las respuestas que genera entre las partes? Se debe analizar si la comunicación fomenta la comprensión mutua, la colaboración o si refuerza el conflicto. Si se usan estilos cooperativos o competitivos y si lleva a la escalada del conflicto o más bien promueve distintas opciones que puedan generar un ganar y ganar entre las partes. La influencia del poder de superior en las distorsiones de la comunicación ascendente. Esta es una variable bastante importante de medirla en la organización porque esta influye en el proceso comunicacional de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En primer lugar, en cuanto al poder del superior, esto influye en que los niveles jerárquicos bajos evitan enviar mensajes ascendentes que puedan ser perjudiciales. Entonces, se indica que cuanto mayor sea el poder del superior, va a haber menor modificación en los mensajes o la comunicación que se genera entre ellos, según algunos estudios. Sin embargo, desde el principio se ha considerado que ante un mayor poder va a haber una mayor modificación de la información para que sea favorable. En cuanto también a otro aspecto del poder de superior es que se va a generar o se va a dar con mayor facilidad una información favorable hacia aquellos jefes que tengan una mayor influencia. Y en cuanto a la aspiración del ascenso también influye porque los subordinados no transmiten información que pueda ser perjudicial para su carrera. Entonces pueden omitir o evitar cierta información. Es decir, que la influencia del poder del superior se relaciona positivamente con la percepción del poder del superior que tiene el empleado, la influencia que el superior tiene, cuáles son las aspiraciones del subordinado, si es ascender, si es quedarse en ese puesto, etcétera, y cuál es el estrés del rol que cumple ese trabajador. Es decir, a mayor influencia, mayores van a ser estas variables. Y representa una correlación negativa con la confianza del subordinado en el superior. Vamos a ver un ejemplo
de una empresa llamada Alimentos Vitales. Todos estos ejemplos son ficticios, pero nos permiten pues visualizar mejor la teoría. Esta es una empresa que produce alimentos procesados y es reconocida porque cumple de forma estricta las cuotas de producción y por tener gerentes que ascienden rápidamente si sus equipos alcanzan las metas de producción. Entonces, en este caso, tenemos que hay una supervisora de producción que está a cargo de un gerente con gran poder e influencia y que tiene la meta de ascender. El problema y la distorsión que surge es que para poder cumplir las metas y proteger el ascenso, la supervisora le oculta al gerente que las máquinas están trabajando a la máxima capacidad, están siendo forzadas y que corren el riesgo de una avería mayor. El reporte de esta supervisora minimiza el peligro y solamente resalta el cumplimiento de las cuotas. La consecuencia es que la empresa sufre una avería grave e inesperada, lo que genera pérdidas económicas y significativas, así como daño a la reputación de la empresa, debido a la información incompleta que fue filtrada por parte de la supervisora a su gerente directo. Entonces, este ejemplo nos ilustra cómo el poder del superior, en este caso del gerente del departamento de producción, y la aspiración del ascenso que se tenía, en este caso de la supervisora de este apartado, pueden llevar a ocultar o distorsionar información crítica en la comunicación ascendente. Muchas gracias por su atención. Espero que esta nueva sesión de psique laboral haya sido muy productiva y generadora de aprendizajes. Gracias.